Institución Educativa Henry Daniels. La siguiente presentación tiene como finalidad explicar algunos temas y actividades flexibles dirigida a estudiantes con acceso total a Internet y que además cuentan con diferentes tipos de herramientas que les permitirá desarrollar las actividades que aquí se proponen. Está enfocada para estudiantes de grado sexto, específicamente para los cursos 6.3 y 6.6. La temática a desarrollar es la temática de los tejidos, para lo cual se cuenta con un tiempo estimado de 4 horas. ¿Quién les habla? El licenciado Edwin Ángel Duarte. Primera, cada diapositiva cuenta con una descripción de audio. Es importante escuchar estos audios, ya que aquí se describen de manera detallada las temáticas y las actividades que se van a desarrollar. Las diapositivas cuentan con 3 elementos. Cada diapositiva cuenta con 3 elementos: la exploración, la estructuración y finalmente la transferencia y evaluación. En la parte de exploración se hace un recuento de conceptos o ideas previas que tienen los estudiantes. En la estructuración se explican las temáticas y los conceptos que se deben de tratar, y finalmente en la etapa de transferencia y evaluación se proponen actividades que han de desarrollarse. En algunas diapositivas se cuenta con links que nos dirigen a videos y a páginas de internet. Los videos sirven para afianzar los temas que se explican, y las actividades pues se permiten también, digamos, desarrollar y reforzar un poco lo que se viene trabajando. Al desarrollar las actividades interactivas que se plantean, es importante tomar pantallazo, ya que este sirve como evidencia de que se desarrolló la actividad. Las actividades descritas de exploración, transferencia y evaluación podrán ser desarrolladas en archivos digitales, es decir, en programas como Word, Excel, PowerPoint o al que usted mejor le convenga. También se pueden desarrollar las actividades de manera física, escrita, es decir, en hojas blancas. Si es así, es importante que al escanear estas imágenes se utilice la aplicación CamScanner. Permite que las imágenes sean más nítidas y ocupen poco espacio. Independientemente de que si se desarrollan de manera digital o en físico, estas evidencias deben ser entregadas al correo eangelduarte@gmail.com en los plazos y tiempos establecidos. Finalmente, los archivos que se envíen al correo deben ir nombrados de la siguiente manera: el curso al cual pertenece, 6.3 o 6.5, el nombre completo del estudiante y finalmente el nombre de la actividad que se desarrolla. Para este caso, un ejemplo: estudiante de 6.3, Pérez Rodríguez Juanita, hace la actividad de la célula, aunque en este caso el nombre del archivo debe ser actividad de tejidos. Los tejidos. Como actividad de exploración se propone que responda a la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un organismo multicelular y un organismo pluricelular? Si bien ambos están conformados por varias células, hay una diferencia importante. Hay que consultar y responder esta pregunta. Ya en la parte de estructuración, entonces definamos primero qué es un tejido. ¿Listo? Un tejido desde el punto de vista biológico son aquellos materiales naturales constituidos por conjunto completo y organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. La ciencia que se encarga de estudiar los tejidos se llama histología, con H. Es importante tener en cuenta el nombre de esta ciencia, la histología. Composición de un tejido. ¿Cómo está conformado un tejido? Entonces los tejidos están conformados por células. Estas células, ¿sí?, pueden ser de una sola clase o de varios tipos de células. Lo importante es que si es de varios tipos de células están dispuestas ordenadamente. ¿Listo? Entonces dos formas en las que se componen los tejidos. Una, por todas las células son de la misma clase, del mismo tipo, o también pueden ser por células diferentes, pero cuando es por formas diferentes, estas están dispuestas ordenadamente. Clases de tejidos. ¿Qué tejidos encontramos? Entonces, aquí vemos una imagen de los tipos de tejidos
de manera general que se encuentran en los seres vivos, especialmente en el reino animal. Hay un tejido conectivo o conjuntivo que, como su nombre lo indica, conecta a otros tejidos. Hay un tejido epitelial que es un tejido de revestimiento, de protección, como la piel. Hay un tejido muscular, esto permite el movimiento, y hay un tejido nervioso, que es el que se encarga de configurar, de procesar y enviar información a todo el cuerpo. Finalmente, pues tenemos en la etapa de transferencia de evaluación. Entonces, las actividades que se proponen aquí son las siguientes. En la primera parte, busque y escriba una definición amplia de lo que es un tejido biológico. Si bien aquí se acaba de hablar que es un material biológico constituido por células que cumplen una misma función, es una definición bastante simple. Es importante que vaya a internet y busque una definición un poco más amplia de lo que es un tejido biológico. En el segundo punto, elabore una tabla sobre diferentes tipos de tejidos, sus características y un dibujo. Entonces va en total 3 columnas la tabla. En la primera tabla va el tipo de tejido, sea conectivo, epitelial, muscular o nervioso. En la segunda columna se escriben qué características presentan estos tejidos y finalmente en la tercera columna va el dibujo que se encuentra en esta diapositiva. En la tercera actividad es importante que vaya a este link que se encuentra aquí, se dirija a YouTube, observe el video y a partir de ese video escriba un resumen de una hoja de extensión. ¿Listo? Una hoja tamaño carta. Entonces, si usted realizó bien sea la tabla y las definiciones y el resumen en una hoja, escanearlas con la aplicación que le sugería previamente y enviarlas como evidencia al correo. Si lo hizo en Word, pues me le queda mucho más sencillo enviar este archivo. Siguiente temática de esta unidad son los tejidos animales. En la primera etapa, la etapa de exploración, es importante ver el video llamado Tejidos Básicos Corporales. Allí nos explican brevemente cuáles son los tejidos básicos del cuerpo. ¿Listo? Verlo, observarlo antes de continuar con el desarrollo de la actividad. Seguido a esto, pues importante buscar en el diccionario, en una enciclopedia, la definición del término embriológico. ¿A qué se hace referencia cuando utilizamos el término embriológico? Para tener claridad sobre el origen de los tejidos. Segunda etapa, etapa de estructuración. Entonces, hablamos que hay dos tipos de tejidos. Hay tejidos especializados y tejidos no especializados. Empecemos por los tejidos especializados. ¿Listo? Entonces, un tejido especializado, como su nombre lo indica, son aquellos que se encargan o se especializan en cumplir funciones bastante particulares, funciones bastante específicas del cuerpo, entre los cuales está el tejido muscular, ¿listo? Es el que conforma los músculos. Este tejido muscular se encuentra clasificado en 3 tipos: músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. El músculo liso es un músculo involuntario. Se encuentra recubriendo especialmente los órganos del cuerpo, ¿listo? Como el útero en la mujer o el sistema digestivo. Estos y otros órganos están recubiertos de un músculo clasificado como liso, el cual presenta un movimiento involuntario. También encontramos el músculo estriado. En el músculo estriado también se conoce como músculo esquelético y es el músculo que se encuentra asociado a los huesos, al esqueleto del cuerpo. Permite el movimiento y el desplazamiento del cuerpo. Son movimientos o es un músculo que presenta movimientos voluntarios. Finalmente está el músculo cardíaco. Este tipo de tejido pues, es el que constituye el corazón. En el corazón, pues recuerden que es un músculo que presenta un movimiento involuntario. Los latidos del corazón son involuntarios, no están bajo nuestra potestad. También encontramos el tejido nervioso. Acá en el tejido nervioso es importante aclarar que está conformado por 2 tipos de células, las neuronas y otras que llaman neuroglías.
¿Listo? Las neuronas como tal son los elementos activos del tejido nervioso, son los que se encargan de recibir, codificar y enviar la información. Tienen diferentes partes como las dendritas, el soma y el axón. Mientras que las glías, las neuroglías o las células gliales también se llaman, son las encargadas de la limpieza y el mantenimiento del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces recordemos aquí dos elementos, neuronas, componente activo, recibe, codifica y envía la información. Y las neuroglías o células gliales se encargan del mantenimiento, la limpieza del sistema nervioso. Evitan el ataque de agentes patógenos de microorganismos produciendo anticuerpos. Encontramos los tejidos no especializados. Entonces aquí los tejidos no especializados pues son aquellos que no cumplen una función específica o no se han especializado como tal a cumplir funciones particulares, entre los cuales tenemos el tejido epitelial. Es un tejido que se encarga del revestimiento y de la protección del cuerpo, tanto interna como externamente. Entonces hay un tejido epitelial de revestimiento, como les decía, que protege, pero también hay un tejido epitelial glandular, es decir, aquel que posee las glándulas. Como en nuestro cuerpo, en la piel hay un tejido epitelial glandular que es el que se encarga de producir el sudor, o sea, las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas que producen grasa. Hay diferentes tipos de glándulas en nuestro cuerpo. Ellas hacen parte del tejido epitelial. Y finalmente hay un tejido epitelial sensorial, es decir, aquel tejido que nos permite recibir las sensaciones, recibir la información del entorno. En la piel también contamos con este tipo de tejido que nos permite recibir la información del entorno acerca de la temperatura, ¿cierto? Acerca de la presión o del dolor o diferentes tipos de sensaciones físicas. Otro tipo de tejido no especializado es el tejido conjuntivo o también llamado tejido conectivo. Como su nombre lo indica, es el encargado de conectar, de unir diferentes estructuras o a otros tejidos del cuerpo. Entre el tejido conectivo encontramos el tejido adiposo. Este tejido adiposo es el encargado de almacenar la grasa del cuerpo. ¿Listo? Este tejido adiposo se encuentra distribuido diferentemente en hombres y mujeres. ¿Listo? Pero es importante tener en cuenta o recordar más bien que es el tejido encargado de almacenar la grasa, almacenar los lípidos. Está el tejido conectivo clasificado como cartilaginoso. El cartílago también hace parte de este tejido. Cartílago como el que conforma las orejas, la punta de la nariz o el que se encuentra presente en las articulaciones. Es de estructura flexible y es mucho más blando que los huesos. Y ahí tenemos el otro tejido, el tejido óseo. Este como tal es el tejido que conforma los huesos. Esto es mucho más rígido, es sólido y está conformado por diferentes tipos de células. Finalmente tenemos el tejido hematopoyético. Esta palabra es muy interesante porque el término hematopoyético me indica producción de sangre. Poyético, poiesis, producción, y hemato, de hematología de sangre. Entonces, es el tejido encargado en producir la sangre del cuerpo. ¿Dónde se encuentra este tejido? Este tejido se encuentra en la médula ósea, en la parte central de los huesos. Es allí donde se produce la sangre. ¿Listo? ¿Qué tipo de tejido? Tejido hematopoyético. Una vez realizada la explicación de los conceptos y de los tipos de tejidos animales que existen, vamos a la parte de transferencia de evaluación. En la primera actividad se propone elaborar un mapa conceptual sobre los diferentes tipos de tejidos descritos anteriormente, o sea, lo que acabo de explicar. Recuerden que hay dos tejidos importantes, los especializados y los no especializados. De los especializados se desprende el tejido muscular y el tejido nervioso. De los no especializados se desprende el epitelial y el tejido conjuntivo o conectivo. Con estos son los que hay que elaborar el mapa conceptual. En la segunda actividad dice dibuje cada uno de los tejidos que se describen anteriormente, incluso los que están entre paréntesis, es decir, dibujar el músculo liso, el estriado, el músculo cardíaco, dibujar una neurona y dibujar una neuroglía. También hay que dibujar el tejido epitelial de revestimiento, tejido glandular y el tejido sensorial. Y finalmente hay que dibujar el tejido adiposo, cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido hematopoyético.
Así en resumen son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dibujos en total que deben de ir en este punto. Para consultar, pues diríjase a internet, busque en imágenes en Google y ahí va a encontrar cómo se ve cada uno de estos tejidos. Finalmente, en la tercera etapa de transferencia de evaluación, diríjase al siguiente enlace que se encuentra ahí y desarrolle la actividad que se propone. Recuerde tomar pantallazo como evidencia de que desarrolló la actividad. En la última parte del módulo de tejidos vamos a trabajar lo que tiene que ver con tejidos vegetales. En la primera actividad, en la actividad de exploración, elabore un dibujo de una planta. En este dibujo indique cada una de sus partes, la raíz, el tallo, la hoja, el fruto, ¿cierto? Y al lado de cada una de esas partes escriba qué función cumple cada una de esas partes. Es un dibujo muy general. No olvide utilizar colores. Entremos a la parte de estructuración, ¿listo? Entonces, en la planta vamos a encontrar diferentes tipos de tejidos. El primer tejido del que vamos a hablar es el tejido de crecimiento. En el tejido de crecimiento también es llamado meristemo o tejido meristemático. Tiene como función dividirse por mitosis en forma continua y así permitir el crecimiento de la planta. Hay meristemos primarios y meristemos secundarios. Los meristemos primarios se ubican en el tallo y en la raíz de la planta, mientras que los meristemos secundarios son responsables de que la planta crezca en grosor. Entonces, meristemos primarios, longitud en el tallo y en la raíz, y meristemos secundarios se encuentran distribuidos a los lados y permiten que la planta crezca en grosor. También encontramos el tejido protector, es un tejido que recubre y que protege, recubre el exterior. O también se conoce como sistema tegumentario, está constituido por células, como les decía, que recubren el exterior. Estos tegumentos o este tejido protector pueden ser de dos tipos. La epidermis, formado por células transparentes que cubren las hojas y los tallos jóvenes, y el suber, que también se conoce como corcho, que tienen células muertas que forman paredes alrededor de las raíces viejas, tallos gruesos y troncos, lo que se conoce como la corteza del tallo. Ese es la epidermis, más bien el suber o el corcho. Hay un tejido que se llama tejido de sostén. Este tejido posee células con gruesas paredes de celulosa de forma alargada y brinda rigidez a la planta. Son abundantes en las plantas leñosas. Recuerden que hay dos tipos de plantas, las herbáceas y las leñosas. En las herbáceas casi no poseen tejido sostén, mientras que en las plantas leñosas, árboles y arbustos sí poseen este tipo de tejido. Existe un tejido llamado tejido parenquimático. ¿Listo? Este tejido se encarga de la nutrición de la planta. Los principales son el parénquima clorofílico, que ayuda a realizar la fotosíntesis, y el parénquima de reserva, con células que almacenan sustancias nutritivas. Entonces, el parénquima fotosintético lo podemos encontrar en la hoja de la planta, mientras que el parénquima de reserva se encuentra en los frutos. Es allí donde se encuentra este tipo de tejido. Otro tejido de la planta es el tejido conductor. El tejido conductor se encarga de transportar sustancias dentro de la planta. Aquí encontramos dos tipos de tejidos, el xilema y el floema. ¿Listo? El xilema es que transporta agua y nutrientes desde la raíz de la planta hasta las hojas, es decir, que hace un transporte de abajo hacia arriba, mientras que el floema transporta los productos de la fotosíntesis, se llama savia elaborada, ¿sí? Y la transporta por toda la planta. Finalmente tenemos el tejido secretor. El tejido secretor es el encargado de eliminar diferentes tipos de sustancias. En el tejido secretor, estas células eliminan, digamos un ejemplo, la resina de los pinos, ¿cierto? O el aroma de las flores, ¿cierto? O el aroma de las plantas es liberado por el tejido secretor. Finalmente vamos a la etapa de transferencia de evaluación. En la primera parte, en la primera actividad que se propone, elabore un mapa conceptual sobre los tejidos vegetales descritos anteriormente.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de tejidos: el de crecimiento, protector, sostén, parenquemático y conductor y secretor. En el segundo punto dibuje cada uno de los tejidos anteriormente descritos. Como les decía, van a Google, buscan en imágenes, ponen cada uno de esos tejidos y ahí van a aparecer cómo se observa cada uno de ellos. Finalmente, mediante un esquema, expliqué detalladamente la función que cumple el xilema y el floema. Ya lo explicaba anteriormente. ¿Listo? Entonces es importante desarrollar estas actividades. No solo estas tres últimas actividades, sino todas las actividades anteriores, tanto las de exploración como las de transferencia de evaluación. Recuerde elaborar el archivo con el curso, el nombre completo y el título de la actividad, que sería actividad de tejidos, y enviarlo al correo en el plazo establecido.